Ya, ya. Aquí. A esta segunda noche de conferencias de doctrinas para la vida. Y hoy estamos nuevamente aquí con Rudy y con Aarón. Bienvenidos, Rudy y Aarón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Cuéntenme, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy seguimos viendo a Cristo, contemplando a Cristo en el Antiguo Testamento. Y ayer estuvimos viéndolo en el Pentateuco. John Edgar Sandoval estuvo presentando algo muy bueno que creo, yo no sé, después conversábamos con Aarón y José y decíamos, podíamos seguir escuchando más tiempo y estaba tan bueno esto. Y pues hoy vamos a ver a Cristo en los libros históricos. Así que, Josué, ¿a quién vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener al pastor Alonso Ramírez desde Perú. Y solamente antes de arrancar, lo que queremos hacer en estos 5 minutos que hemos iniciado con anticipación es conocer a alguna gente, es saber un poquito de los que nos están sintonizando. Quisiéramos escuchar de dónde nos están sintonizando. Ya tenemos alguna gente aquí, por ejemplo, Henry Uribe. Buenas noches, hermanos, desde Bucaramanga. Bienvenido, Henry. Puede ser que él forma parte de la iglesia de John Edgar, ¿va? Es posible, es posible. Tenemos a mi hijo también escuchando en la sala ahí abajo. Él quiere ganar dinero, ¿va? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que me había dicho algo así que iba a usar una estrategia nueva hoy. Estrategia nueva. Él puso una foto que mis niñas van a buscar. Eso es porque tenía un Paw Patrol ahí, ¿va? Creo que por ahí anda el asunto. Inteligente. Edmi Savillón, buenas noches, bienvenida desde Tegucigalpa, Honduras. Tenemos a Juan Pérez de Santa Marta, Colombia. ¿Ustedes recuerdan de dónde tuvimos gente ayer? Sí, tuvimos Colombia, Honduras, Argentina, había de Chile, Ecuador, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, México, Nicaragua, sí. Guatemala, Panamá, Costa Rica, México, República Dominica, Había gente. y Puerto Rico. Les quiero contar que incluso tuvimos gente de escuchando. Entonces, hubo gente, tenemos el mundo hispanohablante, realmente no se limita a la geografía de Iberoamérica. No, realmente el mundo hispanohablante está disperso por todos lados y queremos seguir saludándolos antes de dar inicio a este segundo tiempo de conferencia. Y recuerden que si ustedes quieren ganar un libro, al final tiene que saludarnos y decirnos de a dónde están viéndonos. Solo van a ganar 5, pero queremos escuchar de dónde son. Entonces, eso es lo que queremos ver. Y estamos a tiempo de seguir invitando más gente. Ya ahorita tenemos conectadas 129 personas. Así que compartan el vínculo para que más personas puedan beneficiarse de contemplar a Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, y para recordarles que para participar solamente tienen que colocar desde dónde nos están viendo. Y al final de la reunión, como decía Aarón, cuando se diga su nombre, pues nada más que coloque "M aquí" o "aquí estoy" o "presente" o algo que nos haga mostrar que está en ese lugar, que está escuchando aún al final. Hoy tenemos bastante gente de Bucaramanga, o varios por lo menos. Bienvenidos, nos alegra mucho tenerles. Ayer había bastante gente de México también, de varios estados de México. Desde Brasil hay gente también. Qué interesante. Pues Binda y Davy Agurcia, bienvenidos. Bienvenidos. Y Josué puede decirnos un poco de Alonso. ¿Y quién es Alonso y quién vamos a tener hoy? Pues de hecho tengo una nota aquí porque es un hombre con muchas virtudes. Es un hombre que
que realmente voy a tener que leer porque no puedo memorizar tanto. Sí, déjenme decirles que Alonso Ramírez es un pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú. Actualmente vive con su esposa Esther y sus 2 hijos, Sami y Annalise, en Cajamarca, donde trabaja principalmente en la plantación de la tercera iglesia presbiteriana. Es el actual rector y profesor del Seminario Bíblico Reformado y se ha desempeñado como profesor y docente investigador universitario hasta diciembre de 2019 en las cátedras de Filosofía de la Ciencia y Metodología de la Investigación Científica. Es un conocido traductor de numerosos libros de teología y actualmente ha concluido la traducción de los 5 volúmenes del comentario de Juan Calvino al libro de los Salmos. ¿Saben? Hoy estaba platicando con él y él me daba un dato, pero muy interesante. Tiene un matiz de triste también. En los últimos 500 años, apenas se habían traducido 5 libros de Calvino al español. Sí, casi nada. Casi nada. Y él solo tradujo 5. Y él ha traducido 5 más. Entonces, ese es un gran aporte. Uno de los libros que vamos a dar hoy en la noche es un estudio del Westminster, Confesión de Fe de Westminster. Él fue lo que tradujo eso también. Entonces, este hombre ha estado trabajando duro en traducir cosas para la iglesia hispanohablante, ¿va? Así es. También es conferencista reconocido de temas teológicos y filosóficos, sobre los cuales ha publicado artículos en revistas científicas, indexadas y capítulos de libros sobre temas de interés educativo y filosófico. Es ingeniero de profesión y ostenta una maestría en planificación y administración de la educación. Es un estudiante permanente. En este año está concluyendo su tesis para el doctorado en ciencias en la especialidad de gestión ambiental. Estudió teología en Edimburgo, Escocia, y luego recibió su maestría en Antiguo Testamento, así como también un doctorado de Reformed Theological Seminary, el Seminario Teológico Reformado de Jackson, Mississippi, en Estados Unidos. Él también fue presidente de CLIR entre 2014 y 2017 y todavía hasta la fecha colabora con esta institución. Entonces, realmente se dan cuenta por qué necesitaba una página de ayuda. No podía memorizar todo esto, pero... Y solo tiene 35 años, ¿va? No. Hizo todo eso en unos 6 o 7 años, ¿no? Ya lo vamos a ver. Un trabajo lento y fiel, ¿va? Él ha estado trabajando en estas cosas y eso es lo que queremos ver. Pastores siendo fieles a la iglesia para la gloria de Cristo, ¿va? Sí, y doy gloria a Dios por la vida de Alonso y su fidelidad en esto. Pero solo quiero echar mi pensamiento allá. Está bien. Comentarles que nos están viendo también desde Aruba. Wow, interesante. Pues mientras se unen unas cuantas personas más, tenemos un video para hoy. Entonces, ¿qué les parece si transmitimos en este momento el video, hermanos? Sí, suena bien. Ok, déjenme cargarlo y vamos con el video entonces. Ahí estamos. Un cordial saludo desde Chile a todos los hermanos que son parte de la conferencia Doctrinas para la Vida. Mi nombre es John Palma y soy pastor de la Iglesia Reformada El Faro. Pertenecemos a la Corporación Cornerstone aquí en Chile, en la ciudad de Pichilemu, a 3 horas de la capital Santiago. Nuestra iglesia tiene 20 años y hace 10 años que por la gracia de Dios soy pastor de la iglesia. Venimos de un contexto carismático, en donde por mucho tiempo fuimos en un ir y venir por diferentes corrientes doctrinales, errantes, producto de nuestro propio pecado. Pero hace 6 años aproximadamente,
Dios, que es grande en misericordia, nos guió de vuelta a su palabra por medio de las doctrinas reformadas. Comenzamos un proceso lento y con la ayuda de hermanos, pastores presbiterianos y hermanos que aman la sana doctrina, empezamos a estudiar la palabra por medio de la Confesión de Fe de Westminster, que hoy es parte fundamental del estudio bíblico y discipulado de nuestra congregación. Entenderán que producto de no tener claridad en cuanto a las doctrinas bíblicas, cometimos muchos errores, de los cuales, gracias a Dios, nos hemos vuelto al Señor en arrepentimiento. Actualmente estamos implementando un gobierno presbiteriano en nuestra iglesia, también enseñando acerca de la membresía y ordenando la liturgia de nuestros servicios, todo a la luz de la Escritura y con temor de Dios en nuestros corazones. En nuestra comunidad servimos a través de distintas áreas de la sociedad, involucrándonos en educación, deporte, familia, etc. Hemos comprendido que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y por medio de la predicación del Evangelio, buscamos que Dios sea glorificado en todo. Seguimos actualmente profundizando en las doctrinas reformadas y Dios continúa perfeccionando su obra en su iglesia. Gloria a Dios por eso. Les pido que puedan estar orando por nosotros y por nuestra iglesia acá en Chile. Gracia y paz. Desde Chile. Josué, no te escuchamos. ¿Qué comentario les merece este video, hermanos? Creo que lo primero que yo pensaba cuando lo estaba escuchando, y lo escuché por la tarde justamente, es que a veces hay iglesias, hay personas que están en algunos contextos donde ven claramente que la teología, la doctrina que se enseña no es bíblica, y el mostrar, el hablar de él, que estaban encontrando una doctrina bíblica sana después de mucho tiempo, después de 14 años de haberse establecido la iglesia, ya llevaban 6, una doctrina bíblica. Entonces debe dar esperanza a aquellas personas que sienten, uy, no hay en ningún lugar, no hay en mi iglesia, veo que no se está predicando la palabra de forma verdadera. Entonces debe dar pues confianza, tranquilidad y saber que el Señor es quien edifica su iglesia y Él puede hacer obras milagrosas. Así es. Pues hay... Sí, y a veces nosotros pensamos que la única manera de fundar iglesias es empezar fundando iglesias, ¿va? No, yo tengo que ir a fundar una iglesia, pero a veces iglesias por convicción cambian poco a poco. Empiezan a ver cosas y estudiar cosas y tratar de ser fiel a lo que dice la palabra. Entonces eso me da alegría escuchar esa realidad, ¿va? Entonces yo tuve la oportunidad para hablar con John Palma por un poco de tiempo antes de esto y era un buen testimonio escuchar lo que Dios está haciendo en Pichilemu a través de la iglesia. Entonces. Y de hecho, les comento que tenemos un saludo de John Palma aquí. Saludos desde Chile, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos ser parte por medio de este video. Gracias a ti, John Palma, por ser parte de esta conferencia. Pues, bueno, ¿qué más tenemos antes de invitar a el pastor Alonso Ramírez a unirse con nosotros a la pantalla? ¿Algo más que tengamos, hermanos? Yo pienso que necesitamos decirles que tienen que seguir saludándonos desde a dónde están, a dónde están viéndonos. Y también, si tienen preguntas, Josué puede mencionar un poco de eso, lo que vamos a hacer el viernes con el foro. Claro que sí. El día viernes vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas y todavía estamos tratando de organizarnos con los conferencistas para que ellos puedan estar y contestar a sus preguntas, dar respuesta a de repente
algunas preguntas que pueden estar surgiendo a medida que escuchan la conferencia. Para poder identificarlas fácilmente, queremos pedirles que ustedes puedan agregar sus preguntas siguiendo un formato. Y se lo voy a escribir aquí para que ustedes puedan hacerlo y facilitar que su pregunta pueda llegar a nosotros y podamos tomarla en cuenta para ser respondida el día viernes. Entonces, lo que quisiéramos solicitarles es que sigan este formato, que pongan pregunta, 2 puntos, y después de eso escriban cuál es su pregunta. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder saber y diferenciar y buscar entre la multitud de comentarios que hay ahí, que hay una pregunta. De hecho, sé que desde la conferencia de ayer ya habían algunas personas con preguntas acerca de teología, de los pactos y cosas así. Entonces, si no pudo escribir su pregunta anoche, hoy es un buen momento para escribir su pregunta y de aquí hasta el viernes, mejor dicho, hasta el jueves, porque ya el viernes va a ser ya no vamos a tener la oportunidad de estar recolectando preguntas, sino más bien solo de estar pasando sus preguntas a los conferencistas. Exacto. Gracias, Josué. Con mucho gusto. ¿Algo más, Rudy, Aarón? Pues vamos a invitar entonces a unirse a la conversación y luego dejarlo para la conferencia al pastor Alonso Ramírez. Bienvenido, pastor Alonso Ramírez. Muchas gracias, hermano. ¿Me escuchan? Le escuchamos fuerte y claro. Creo que ya ingresé, ¿verdad? Ya está ahí. Y antes de dejar la pantalla para usted, no sé si mis hermanos aquí tienen alguna pregunta para usted hoy. Rudy, ¿tiene una? Sí, yo tengo una pregunta. Ya que ha estado traduciendo tanto acerca de Juan Calvino, ¿qué les ha dejado estar leyendo todo esto y luego colocarlo en español? Sabemos que ha tenido que estar profundizando tanto en la palabra del Señor y en cosas tan maravillosas, pero ¿qué puede sacar de todo eso? ¿Qué le dejó? ¿Qué experiencia? Bueno, aparte del cansancio que toma traducir, pues tenemos que hacer la labor de escribas para traducir lo más fielmente posible. Nos permite navegar en el francés, en el latín, en el inglés, en el hebreo y el griego al mismo tiempo, porque Juan Calvino, siendo un clásico renacentista, digamos, tuvo una educación humanista, y era problemático traducir ciertas partes. A veces en un versículo me demoraba 3 o 4 horas porque sus comentarios aún lo llevan a las obras de Horacio, de Séneca, de Virgilio. Hay que estar familiarizados con la filosofía política de su tiempo, hay que leer un poco de la Filípica y todas estas obras clásicas que hoy se mencionan en las universidades, a menos que ustedes estudien filosofía. Entonces, me hizo investigar bastante la literatura y la filosofía de su tiempo, además de conocer a los eruditos en hebreo y griego de su tiempo, que a veces uno no es consciente que habían eruditos en ese tiempo de Calvino, pero lo sabía, y él debate con los más prominentes eruditos del mundo de su tiempo, ¿no? Entonces me dejó un sabor a pequeñez. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender? Y era un privilegio muy grande traducir a uno de los gigantes de la Reforma y de la teología reformada. O sea, le causaba a uno bastante humildad de cuán poco uno conoce en cuanto al conocimiento producido en torno a solamente a la teología y a la filosofía y a la historia. Sí. Pues yo creo que estamos listos para dejar la pantalla para usted solo y agradecerle a usted por ser parte de esta conferencia y decirle bienvenido. Así que dejamos a toda esta audiencia con usted en manos del Señor. Gracias, hermanos, muy amable de su parte. Buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos. Un agradecimiento muy especial a los hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Tegucigalpa por haberse fijado para esta conferencia en este humilde servidor.
Es otro escenario donde uno aprende cada vez más la humildad cristiana, porque yo sé que en América Latina hay teólogos prominentes en tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y agradezco, hermanos, a ustedes por esta invitación que me han hecho para tratar un tema que es un tema dentro de mi especialidad de Antiguo Testamento. El tema que ustedes han establecido es contemplando a Cristo en el Antiguo Testamento como tema general, y en particular ustedes han puesto como tema contemplando a Cristo en los libros históricos. Entonces, quisiera brevemente explicarles el esquema que voy a seguir en esta conferencia. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción y luego trataré dos temas que me parecen bien fundamentales. El primer tema es Yahvé, el rey del cosmos, es un Dios de gran fidelidad. Este es el tema central del libro de Josué. Y voy a centrarme en el libro de Josué particularmente, porque con este libro empieza la segunda división del canon hebreo, de lo cual luego voy a hablar. Al hablar de Yahvé o Jehová como el rey del cosmos y que es un Dios de gran fidelidad, voy a centrarme en 4 puntos que el libro de Josué los trata en toda la narrativa. En primer lugar, voy a hablar del arca del pacto o de la presencia permanente y poderosa de Dios entre su pueblo, con su pueblo y para su pueblo. Y en segundo lugar, voy a tocar brevemente el tema de la tierra prometida, que es el tema que conecta este libro con todo el resto de la Biblia hacia adelante y también hacia atrás al Pentateuco. Y en tercer lugar, voy a hablar acerca de la guerra santa que Dios decretó para conquistar la tierra prometida. Es un tema bastante espinoso, pero tenemos que enfrentarlo como cristianos y también como aquellos que reflexionan en la palabra de Dios. Y finalmente, dentro de la primera parte, Yahvé, el rey del cosmos, es un Dios de gran fidelidad. Trataré como cuarto punto la concesión de la herencia a cada familia de la tribu de Israel. Y terminaré esta reflexión hablando sobre el segundo punto general. Josué, como mediador pactual, demanda fidelidad del pueblo de Dios. Ese es el esquema que vamos a seguir y quería mostrarlo, y gracias, hermanos, por mostrar la pantalla para que ustedes puedan seguirme en la conferencia. Vayamos a la parte de la introducción. Quisiera llamar la atención a todos ustedes a un tema que me parece importante para empezar. El canon de los cristianos, el canon bíblico de los cristianos, tiene 66 libros. Y estos 66 libros constituyen toda la revelación de Dios para su iglesia hasta el día de hoy. Este canon está cerrado, no hay más revelación que se puede escribir para añadir a la escritura. En ese sentido hablamos de que es un canon ya cerrado. Por lo tanto, la estructuración del canon bíblico en partes, es decir, en 3 partes o en otras partes, como lo hacen algunos cristianos, es un asunto meramente pedagógico y hay que tomarlo así. El canon hebreo se dividía en 3 partes. Aquí tengo la Biblia hebrea y el canon hebreo estaba estructurado en las siguientes partes: Torah, Nebim y Ketubim, es decir, la ley, los profetas y los escritos. Así estaba dividido o estructurado el canon hebreo. Y yo prefiero seguir esa estructura del canon hebreo. El canon hebreo, desde Josué hasta Reyes, le llama los profetas anteriores. Y los profetas posteriores abarca el resto de los profetas mayores y menores llamados en el canon cristiano. La idea de hablar de Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, y de libros históricos, de Josué hasta Esther, es una división que han hecho ya los cristianos hace poco. No es la división que hacen los hebreos. Entonces, eso viene de la Septuaginta. La Septuaginta tiene esta división. Primero el Pentateuco, los libros históricos, luego los libros poéticos, que abarca de Job hasta Cantares, y luego los profetas. Esa es la división que ellos tienen. Y los profetas son de Isaías a Malaquías y también lo estructuran en mayores y menores. Eso es como ellos han estructurado este canon de la Septuaginta. Y de ahí viene algunos cristianos, la mayoría quizás, especialmente de teólogos, asumen esta división hecha por la Septuaginta. Por mi parte, yo prefiero seguir la simple división del canon hebreo, que es mucho más antigua
que lo que ha hecho la Septuaginta. Entonces, es mi convicción que estos libros llamados históricos o llamados los profetas en el canon hebreo, los profetas anteriores, es mi convicción que estos libros narran lo que Dios determinó y lo que Dios hizo con su pueblo y a través de su pueblo durante la conquista, la repartición de la tierra, la posesión y la habitación de la tierra. Y que eso y solo eso es lo que está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Con esto quiero decir que descarto completamente toda explicación que afirma que fueron los escritores quienes determinaron por sí mismos en diferentes formas de escribir lo que Israel debería saber y creer a través de los siglos, después de haberse instalado en Canaán. Esa es la posición liberal, la cual yo completamente descarto y quiero empezar ahí. En consecuencia, los libros históricos, entonces, o lo que los hebreos le llaman los profetas anteriores, contienen una selección de eventos que realmente sucedieron en los hechos reales para registrar lo que Dios hizo en su pueblo y por su pueblo, y para registrar cómo respondió el pueblo de Dios a las palabras del pacto que Dios inscribió y cómo el pueblo de Dios respondió a las obras o al obrar de Dios. Y el mensaje de esta interacción entre Dios y su pueblo es lo que proclama acerca de quién es Dios, qué es lo que quiere de su pueblo y cómo Dios se acerca a su pueblo. Entonces, el propósito de Dios en darnos estos libros es mostrarnos el desarrollo de su revelación como el factor central en el proceso histórico de la vida nacional y de la vida religiosa de Israel como comunidad pactual, no como cualquier pueblo, pero como comunidad pactual. Por esta convicción, entonces, descarto esas posturas que consideran que estos libros históricos solo revelan lo que Israel llegó a creer o lo que los editores de estos libros quisieron que Israel creyera. Yo no comparto esa posición. Creo que la mayor parte de cristianos no compartimos esa posición. Bien, ahora lo que nos convoca sobre la perspectiva de ver a Cristo en estos libros o en toda la palabra de Dios es algo que Cristo mismo lo declaró. Él dijo a estos dos caminantes en el camino de Maús, encontramos ahí escrito en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, en los versículos 27 y 44, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, noten ustedes el lenguaje inclusivo, en todas las escrituras, lo que de él decían. Y comenzando desde Moisés, el Pentateuco que se llama el día de hoy, y siguiendo por los profetas, o los libros históricos llamados así por la Septuaginta, y siguiendo por los profetas, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Conclusión, todas las escrituras dicen algo de Cristo. Muy bien, entonces, ¿qué dice cada libro acerca de Cristo y particularmente qué dice cada libro histórico o narrativo acerca de Cristo? Es motivo de interpretación en cada libro en su propio derecho. Entonces, concentraré mi exposición sobre el libro de Josué, que es el primero de los libros históricos o el primero de los libros en el canon hebreo de los profetas anteriores. Si ustedes se olvidan de todo lo que voy a decir, me gustaría que ustedes graben esta primera afirmación. En resumen, el libro de Josué está teológicamente estructurado en dos grandes secciones. Hay discrepancia en cómo es estructurado el libro, pero esa es la posición a la que he llegado estudiando este libro. Dos grandes secciones. En la primera sección se encuentra esta narración desde los capítulos 1 hasta el 21. Y el mensaje central de los capítulos 1 al 21 es uno solo y claro. Dios es un Dios de gran fidelidad. Podemos ampliar un poquito esto diciendo,
el Dios de Israel, el Dios de la comunidad pactual, es un Dios de gran fidelidad. Cumple fielmente lo que promete. Ese es el mensaje de los capítulos 1 al 21. Y en efecto, leemos que eso se comprueba con los hechos. Josué capítulo 11, versículo 23. Y claramente nos dice así. Y es el primer clímax, digamos, ¿no? Se nos dice que Josué tomó toda la tierra según lo que Dios le había dicho a Moisés. Y Josué le dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Y en los versículos más adelante, en el capítulo 21, que es el gran clímax de esta primera gran sección, en los capítulos 43 al 45, dice: de esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. Promesa cumplida. Dio toda la tierra. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Ese es el clímax de la primera gran sección. ¿Qué nos enseña estos versículos? Nos enseñan claramente: Jehová, el Dios de Israel, Jehová, el Dios del pacto, Jehová, el Dios de la comunidad pactual, es un Dios de gran fidelidad. Cumple exactamente lo que promete. Nada de lo que promete lo deja sin hacer. Por lo tanto, es un Dios completamente confiable. Israel tiene un Dios no solamente poderoso, tiene un Dios completamente confiable. Ese es el mensaje de la primera parte. En la narración de los capítulos 22 al 24 se nos muestra la urgente y permanente respuesta que Yahvé demanda de su pueblo al haber exhibido él fidelidad a su pueblo. En otras palabras, si Dios es fiel y le cumple completamente a su pueblo, Dios espera, demanda, exige que su pueblo le sea fiel y leal. Entonces, eso es bien importante. Los conceptos que sirven de eslabones que conectan Josué con el Pentateuco hacia atrás en el canon y con el resto de libros históricos y hasta todo el resto de la escritura son los conceptos de mediador. Josué actúa en este libro como el mediador entre Dios y el pueblo. El concepto de reino ya está aquí en forma primigenia, aunque no se dice que Josué es rey en forma directa, pero todos los actos y hechos de Josué en su liderazgo conducen a lo que más adelante harían los reyes. Por ejemplo, conducir al pueblo a la guerra, en aconsejar al pueblo, en demandar que el pueblo cumpla lo que Dios ha dicho, etc. Y el otro concepto es la reconfirmación pactual. Estos son los conceptos grandes que conectan el libro de Josué con el resto de la escritura hacia atrás, hacia el Pentateuco y hacia adelante, hasta el libro de Hebreos, diría yo, y toda la escritura en general. Muy bien, entonces voy a exponer la teología del libro de Josué. Cuando digo la teología del libro de Josué, quiero decir lo siguiente: voy a exponer el mensaje de Dios en el libro de Josué, en sus dos temas centrales. Yahvé es el rey del cosmos y es un Dios de gran fidelidad. Y en segundo lugar hablaré de Josué como mediador pactual, y él demanda fidelidad de su pueblo. Vayamos a la primera parte entonces. Yahvé, el rey del cosmos. Hay 4 verdades teológicas que se destacan bajo este gran tema de Yahvé como el rey del cosmos, un Dios de gran fidelidad. Y el primer tema es el arca del pacto, o la presencia permanente y poderosa de Dios con su pueblo en la historia, en esta parte del universo. Hablemos sobre el arca del pacto. En primer lugar, hay que señalar que el arca era el arca de Dios. No era un talismán, no era un acto de brujería, no era un acto de superstición, no era un amuleto.
era el arca de Dios. El arca simbolizaba y tipificaba la presencia real de Dios en medio de su pueblo. Es decir, Dios está con nosotros. Esta promesa fue dada a Jacob ya desde la antigüedad. En Génesis 28:15, date cuenta que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, la tierra de Canaán. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios es fiel. El arca del pacto declara la presencia de la fidelidad de Dios, declara la presencia de Dios en su pueblo como un Dios fiel. El arca también era un arca del testimonio, es decir, allí estaba la palabra revelada de Dios, permanentemente presente ante el pueblo de Dios. Y desde el arca Dios hablaba a su pueblo, según Éxodo 25, 21 al 22. En tercer lugar, el arca representaba el poder soberano de Dios en medio de su pueblo. Eso se hacía visible cuando los sacerdotes, por ejemplo, portando el arca, Dios abrió el camino en seco en el Jordán. En Josué capítulo 3, 15 al 17 se narra cómo cuando los sacerdotes llegan con sandalias a la orilla del río y que estaba crecido en ese tiempo y se abrió el Jordán, se contuvo en la parte de arriba, en la parte norte, y pudieron pasar en seco. ¿Por qué? Porque el arca de Dios manifiesta el poder soberano sobre cualquier parte de la creación, en este caso sobre el poder que podría haber tenido un río muy crecido. Entonces, el arca de Dios manifiesta el poder soberano de Dios y Josué lo declara en esta narrativa. El arca era también portada durante la guerra para exhibir el poder majestuoso de Dios, para exhibir que el triunfo que el pueblo obtenía era un triunfo por la intervención divina. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo al derribar las murallas de Jericó, en Josué capítulo 6, versículo 6, se nos declara claramente: Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Los arqueólogos y los filósofos y los historiadores se rompen la cabeza con este texto. Simplemente no lo pueden creer, porque ellos piensan que el arca simplemente es un instrumento material y nada más. Pero el arca no solamente representaba el poder de Dios, Dios actuaba poderosamente a través de ella. Lo simbolizaba y Dios actuaba. Y finalmente, el arca simbolizaba el trono de Dios dentro del tabernáculo y luego más adelante en el templo. Dios está entronado en el arca. Dios es rey. No solamente en Israel, Dios es el rey del cosmos. Es decir, el arca también simbolizaba el gobierno de Dios, la comunión de Dios con su pueblo, su santa y misericordiosa presencia con Israel. Pero esto, en el año 586 antes de Cristo, con el exilio de todo Judá, desde Jerusalén hacia Babilonia, este símbolo cesó hasta que llegó Cristo para ser Él quien more entre los hombres como un tabernáculo. Y el verbo que se utiliza para la palabra morar está derivada de la palabra tabernáculo. Dios hizo su habitación en nuestro medio. Y entonces eso nos lleva a Juan 1:14 y nos lleva también a Mateo 1:21. El hecho es que así como Dios estuvo con su pueblo en este libro histórico de Josué, hoy Cristo está en medio de su pueblo. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y así podemos ver la primera pista de Cristo en el libro de Josué. El segundo tema, bajo el tema grande de Yahvé como rey y un Dios de gran fidelidad, nos lleva al tema de la tierra prometida y la tierra poseída por el pueblo de Dios. Bueno, todos sabemos que Dios es creador de cielo y tierra, es decir, de la totalidad de la existencia, tanto humana como material, de todo el universo. Aún si hubieran muchos universos, Dios es el creador de todo ello. Génesis 1:1, como título del libro, así lo declara: en el principio
Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Este mismo Dios, después de las dos grandes catástrofes de carácter global, el diluvio universal y la rebelión en la Torre de Babel, Dios empieza a seleccionar a una persona, a la persona de Abraham, como un segundo Adán. Y en el Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, y luego en Génesis 15, versículo 18, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que él le va a entregar la tierra de Canaán por heredad perpetua. Eso está bien claro en estos versículos. Entonces, de toda la tierra que Dios ha creado, Él por sí mismo, soberanamente, escogió para su pueblo la tierra de Canaán. Muchas preguntas se hacen sobre esto. ¿Por qué ese pedazo de tierra? ¿Por qué ese pedazo en la media luna fértil? Creo que vale la pena pensar de manera global. Miren, una vez a unos estudiantes del seminario, enseñando el Antiguo Testamento, les pregunté, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es creador? Y claro, todos los cristianos creemos en eso, todos levantaban las manos alegremente. Muy bien, si Dios ha creado todo, significa que los creyentes algo tenemos que conocer de su creación. Y les pregunté, ¿cuánto pesa la tierra? Hoy les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos kilómetros cuadrados de área tiene el globo terráqueo? Bueno, aquí les doy un dato. La Tierra es un pequeño planeta entre muchos, ¿eh? Pero la Tierra tiene en total 510.1 millones de superficie. La mayor parte es agua. Solamente 148.9 millones de kilómetros cuadrados es tierra seca. Entonces, Canaán solamente tenía 25.000 kilómetros cuadrados. O sea, de todo este universo, Dios escoge la tierra para darle morada al hombre. De todo este planeta Tierra, de 510.1 millones de kilómetros cuadrados, Dios escogió 25.000 kilómetros cuadrados y dijo, Abraham, esta va a ser tu tierra, esta es tu tierra prometida. Y es una tierra pequeña, 250 kilómetros de longitud, 37 kilómetros de ancho en el norte, ¿no? Ustedes ven que abajo es ancho, el sur, y el norte es angosto, y 150 kilómetros en el sur. Y toda esa tierra está atravesada por el río Jordán de norte a sur. El río Jordán nace, por supuesto, en el monte Hermón, y este río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Es decir, una porción de la propiedad de Dios. Dios mismo la secciona y se la entrega a su pueblo. Dios tenía todo el derecho de hacer eso, porque Él es el creador de la totalidad, cielo y tierra, y decidió soberanamente, por su propia voluntad, darle como promesa a su pueblo a esta tierra. Muy bien, hay un escritor que me gusta bastante, escribió un libro que se llama Desde la creación hasta la consumación, se apellida Van Groningen. Dice así, puesto que Yahvé es Dios soberano sobre la totalidad del cosmos, tiene la prerrogativa de dar una pequeña parte de la tierra a su virrey pactual y a su descendencia. Además de esto, Dios muestra su gran y persistente fidelidad, pues su promesa a Abraham no iba a ser frustrada por la desobediencia humana. Entonces, mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, noten, Dios le ha dado. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, la tierra entregada al pueblo del pacto como posesión perpetua era perpetua en su sentido tipológico y simbólico. Los cristianos sabemos eso por el resto de la revelación. Vamos a hablar un poquito de esto. Fue entregada la tierra a perpetuidad. Claro que sí, eso dice el texto con claridad, sin ningún ambaje, pero bajo la condición de obediencia a los mandatos de Dios. Es decir, de mantener una relación permanente de adoración y de servicio y lealtad solamente a Dios.
Bajo esas condiciones se le da la tierra a Israel. Eso está escrito en Levítico 26, 21, versículos 32 y 33, en Deuteronomio 30, 1 al 16. Si Israel no obedecía a Dios, entonces la promesa era la maldición pactual. Sería la tierra devastada y el pueblo sería desposeído de la tierra y expulsado y exilado de la tierra prometida. Entonces, en la tierra, Israel sería una nación que alcanzaría prosperidad, fama o buen nombre como pueblo de Dios. Si vivía bajo la voluntad de Dios, Israel se iba a desarrollar como una cultura espiritual, una cultura social y económicamente poderosa y de bienestar. Tendrían bendición, paz y bienestar. Todo este conjunto de bienestar con paz espiritual y paz social y económica se describe con un término hebreo, barak, bendición. Y esa es la bendición que Dios le otorga a Abraham y sigue pasándose a través de Moisés, y ahora a Josué le promete que eso tendrá en la tierra prometida. La perspectiva bíblica es que la herencia perpetua de la tierra, o sea, el término que se usa aquí a veces se traduce como eternidad, o lam del término hebreo, no significaba que el pueblo de Dios viviría en Canaán la eternidad absoluta, por si acaso. Josué capítulo 23 ya da a entender eso. Primera de Reyes 9, 4 al 9 da a entender también que no sería eternidad de vida en la tierra de Canaán. Entonces el Nuevo Testamento declara que la tierra prometida, que la tierra de Canaán, fue un primer don parcial, fue un don inicial que debía tomarse como primicia de heredar y poseer el mundo o el cosmos en los tiempos de Cristo. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento tenían que esperar algo mucho más allá que la simple tierra prometida. El Salmo capítulo 37, versículos 9 y 11 ya nos da a entender algo de esto. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, la tierra no se hereda incondicionalmente. Los que esperan en Jehová, los fieles al pacto, ellos heredarán la tierra. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en Mateo 5, 5 dice, bienaventurados los mansos, los que tienen esa condición de mansedumbre, ellos recibirán la tierra por heredad. Y Romanos 4:13 aclara un poco esta lectura escatológica de la tierra prometida y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En otras palabras, este pedazo de tierra llamado la tierra prometida estaba simbolizando que un día los hijos de verdadera fe heredarían el mundo. Así que la posesión de la tierra por parte de Israel era solamente por un tiempo. Los creyentes y los siervos pactuales obedientes ciertamente son los calificados por Cristo como herederos de la tierra, es decir, de la totalidad de la tierra, el cosmos, en otras palabras. Esto se consumará plenamente cuando la totalidad del cosmos, incluida esta tierra, hayan sido limpiados y purificados y renovados, y cuando Cristo retorne por segunda y final vez, entonces la tierra que estaba simbolizando no solamente el mundo, sino un mundo limpio, cielo nuevo y tierra nueva, del cual solamente los creyentes en Cristo Jesús son los herederos. La tierra de Canaán entonces era un símbolo de la patria celestial, cuya posesión, esa sí es eterna. La patria celestial es eterna. Y Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos dice que Abraham sí sabía esto. Abraham lo percibía, lo entendía por revelación de Dios. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Por qué habitó así? Porque él creía que buscaba una patria con mejor fundamento, buscaba una patria celestial.
Y el versículo 16 de Hebreos 11 dice, pero anhelaban una mejor, o sea, una mejor patria, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Padre de ellos, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Eso simbolizaba la tierra prometida. Entonces, el cumplimiento final de este heredar la tierra por la eternidad, este cumplimiento aún todavía no ha sucedido. Este cumplimiento será con el segundo retorno del Señor Jesucristo. Nuestro hermano, un gran teólogo reformado llamado Gerhardus Voss, en comentar esto dice así en su volumen quinto de Dogmática Reformada, él toca un poquito de esta parte y dice así: en el mismo sentido se dice que el Señor le dio la tierra de Canaán en posesión eterna. Eso también pretende ser un tipo. Los beneficios espirituales que representa la tierra serían una posesión eterna de los hijos del pacto de Dios. Bien, esto me lleva al tercer tema, dentro de ese tema general. Yahvé, Rey del Cosmos, es un Dios de gran fidelidad, le dio la tierra que les prometió, bajo condiciones. Tercero, la posesión de Canaán fue realizada mediante guerra santa decretada por Dios. En esta guerra santa decretada por Dios, Dios mismo entregó a los cananitas a la espada y a la lanza del ejército liderado por Josué y el sacerdote Eleazar. En otras palabras, Dios estaba usando, en resumen, a Israel como un látigo para castigar el pecado del amorreo, del cual ya habló 400 y pico de años atrás. Ahí hay el texto de Josué, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde declara que tienen que pasar al Jordán y Dios ha entregado a los enemigos en las manos de Josué y de Eleazar y del ejército de Dios que está llevando a cabo esta guerra santa por voluntad divina. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ahora, entonces, no solamente Jehová ordena que ellos entren y tomen el territorio y aniquilen a los enemigos, sino que Dios mismo pelea por Israel. Jehová peleaba por Israel fue una convicción clara para Josué, y también quiso que todo Israel tendría esa convicción. En Josué 23:10 se dice así: un varón de vosotros, dice Dios, perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo o os prometió. Entonces, la pregunta que los creyentes nos hacemos al llegar a establecer este punto en Josué es la siguiente: ¿contradice la guerra santa a la naturaleza bondadosa, misericordiosa y justa de Dios? Es una buena pregunta. Hay varios textos que podemos leer para esto, o sea, para hacer el texto más vívido incluso. Cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 7, ahí se dice en el versículo 2, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás completamente o del todo. No harás alianza con ellas ni les tendrás ninguna misericordia. Y en Josué capítulo 11, versículos 18 hasta el 19 y el 20, voy a leer el 20 porque tiene énfasis, dice: porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como arrancar una planta de la tierra de a raíz, es la figura que usa acá, desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. La Biblia declara sin ninguna apología que Yahvé es varón de guerra. Éxodo 15, después del paso del Mar Rojo. No había otra conclusión al pasar el Mar Rojo. Todo el ejército del faraón fue bautizado por inmersión en el Mar Rojo. Todos murieron ahogados, ¿verdad? A veces de broma digo que ese es el único testimonio que existe en la Biblia de un bautismo de castigo por inmersión. Al ver eso, los israelitas no les quedó otra alternativa que decir:
Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y en Apocalipsis a esto se le llama el cántico de Moisés y está acoplado al cántico del Cordero de Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 y 11. Entonces, la Biblia no pide disculpas por esto. Claramente declara así. La Biblia entonces declara que las fuerzas satánicas se oponen a Yahvé como el rey del cosmos y contra su plan de establecer un nuevo orden cósmico mediante el Mesías y su iglesia aún el día de hoy. Eso lo encontramos en Romanos 8:38, Efesios 3:10 y en Colosenses 1:16. Entonces, esta antítesis entre Cristo prometido en el protoevangelium de Génesis 3:15, esta antítesis entre Cristo y la simiente de Satanás será resuelta finalmente cuando Cristo retorne y consume el cielo nuevo y tierra nueva, donde y cuando, como dice Apocalipsis 20, 10 y 14, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, esa aniquilación de los enemigos de Dios es tipológica también de la completa victoria de Dios sobre las fuerzas del mal al segundo retorno de Cristo Jesús. La victoria de Yahvé sobre los cananitas, Yahvé como rey del cosmos y con Josué como un tipo del Mesías que tenía que liderar a su pueblo, debe ser vista como un anticipo de la victoria final contra las fuerzas del mal para instalar un nuevo cielo y una nueva tierra de paz y bienestar eternas, donde no habrá nunca más la amenaza ni de tentación, ni de peligro, ni de ningún mal. Es decir, la iglesia de Cristo, formada por judíos y gentiles, finalmente heredará eternamente no un pedazo de tierra en este planeta, pero cielo nuevo y tierra nueva, de lo cual la tierra prometida era solo un símbolo. La guerra santa de Yahvé fue un acto de juicio pactual contra la centenaria pecaminosidad de los cananeos. Ya él se lo anticipó así a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 16. Y entonces este juicio se hizo visible al iniciar la conquista de la tierra prometida, con la destrucción de Jericó como la primera ciudad conquistada y destruida completamente. Y esto fue en general el patrón que siguió toda la conquista. Ustedes pueden leer esto en Josué capítulo 6, versículos 16 al 19, y también en Josué capítulo 8, versículo 28. Lo que sucede es que Yahvé puso a cargo de su santo ejército al príncipe de los ejércitos, tal como se le reveló a Josué. Ustedes recuerden que se le apareció, ¿verdad?, el ángel de Jehová, el príncipe guerrero de Jehová, y Josué dijo: ¿de parte de quién estás? ¿De ellos o de nosotros? Y entonces le declaró que él venía de parte de Jehová. Josué entonces fue convertido por Dios en el agente humano que comandaba el ejército en una obediente operación militar contra los enemigos de Dios y de su pueblo. Y dice: así quemó todas las ciudades de Canaán que conquistó y no dejó con vida nada que respirase, como ejecutor pactual del juicio de Dios. En resumen, esta verdad está en Josué capítulo 11. Dice así, voy a leer el versículo 19, que es el más enfático. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Pero Dios también le mostró a su pueblo que no solamente castiga la maldad de los foráneos, de los cananitas. Dios castigó fuertemente el pecado de Acán, porque participó de los bienes del anatema.
Y en Josué 6:26 se dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Sacán era miembro del pueblo de Dios. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. En otras palabras, Dios es santo, bueno y misericordioso, pero Dios también es justo. La justicia de Dios jamás dejará impune el pecado al pecador y al impío. No lo va a dejar impune. Por lo tanto, una de las maneras como Dios ejecutó este juicio prometido en su pacto fue a través de esta guerra santa, la cual hoy es espiritual y la comanda Cristo mismo, y la consumará con la destrucción total del mal cuando haya consumado cielo nuevo y tierra nueva. A esta verdad los reformados respondemos obedeciendo la palabra. Al obedecer la palabra participamos en esta guerra santa, evangelizando. Estamos haciendo que Cristo tenga dominio sobre las naciones, plantando iglesias, estamos plantando monumentos a la gracia de Dios, como dice Efesios, y orando constantemente. Participamos en esta guerra espiritual, orando y particularmente diciendo, venga tu reino. Ustedes saben lo que el Catecismo Menor dice, qué significa orar, venga tu reino. Que las fuerzas de Satanás sean destruidas y que el reino de Dios se expanda. Y también decimos, sí, Señor, ven, Señor Jesús. Entonces, la entrega de Canaán en manos de su pueblo era un acto legítimo de Dios como propietario de la tierra, y revelaba que Dios es muy misericordioso, muy fiel, pero justo a la vez. Entonces, al concluir la repartición de la tierra a todas las tribus de Israel, se da el mensaje de que fue Dios quien lo hizo. Eso nos lleva claramente a pensar que aunque lo hizo Josué y Eleazar como sacerdote, pero el texto de Josué declara que fue Dios quien hizo eso. Era un acto de amorosa fidelidad pactual a su promesa y un despliegue triunfal ante el mundo cananeo, esta guerra santa, de lo cual el monumento en Gilgal dejaría servir como memorial tanto para el temor del pueblo que debía tener a Dios, como para que las naciones conozcan este poder de Dios. Y por eso Josué 4:20-24 se nos dice que erigieron ahí un altar de piedras para dar testimonio de que Dios está en control y tiene poder y actúa a favor de su pueblo. Esto queda aún más claro cuando leemos que aunque Eleazar y el sacerdote Josué administraron toda la repartición de la tierra, el texto dice que lo hizo Yahvé conforme a su palabra, conforme a su promesa. Josué 19:51 particularmente. Pero voy a leer unos versículos antes. En el capítulo 21, 44-45 de Josué dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Dios cumplió fielmente, y este es el clímax de esta fidelidad pactual de Dios. El cuarto tema, bajo este gran tema general, Dios o Jehová es el rey del cosmos y es un Dios de gran fidelidad. Vamos a considerar la concesión de herencia a cada familia de cada tribu. Este punto lo voy a resumir. Hay varios textos que podemos leer aquí, pero permíteme resumirlo de esta manera. Después de siglos de esperar esta promesa, por fin la segunda generación de israelitas, y de la vieja generación solamente Josué y Caleb, ya están en la tierra prometida, ya tienen ciudades, ya tienen comida, ya pueden vivir, ya cesó la guerra por un buen tiempo. Imaginan ustedes el corazón y la mente de cada israelita que podía poner su pie sobre su propiedad después de que sus generaciones pasadas murieron en el desierto. Ahora están ellos bajo higueras que no plantaron, comiendo trigo que no sembraron y bajo cosechas de olivas que no plantaron. Qué inmensa alegría habrá sucedido en su mente y corazón, y cuánto habrían asimilado que realmente
Dios es el rey del universo, el rey del cosmos, y al mismo tiempo un Dios de gran fidelidad. Y esto me lleva al segundo tema grande. Josué, como mediador pactual, demanda también fidelidad de su pueblo. La poderosa y milagrosa mano de Dios estableció a Josué como mediador pactual entre Yahvé y su pueblo, y que ejerció tal autoridad como rey mediador, al punto que los israelitas le temieron y le obedecieron, tal cual lo hicieron también con Moisés. Josué capítulo 4, 1 hasta el 14 nos dicen esto, pero voy a leer solamente algunos versículos, del 11 al 14 particularmente, y enfatizando el versículo 14 que dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Si tenían duda que Josué es mediador, ese texto aclara bien ese tema. Moisés fue el mediador por excelencia. Josué aquí es establecido como mediador también, como Moisés, entre Dios y su pueblo. Inmediatamente, al pasar milagrosamente el Jordán y posarse en los llanos de Jericó, Josué celebró los dos signos y los dos sellos del pacto como mediador pactual. Y estos dos sellos o signos del pacto fueron la circuncisión y la cena pascual antes de dar por iniciada la recepción de la promesa. Luego de comer la Pascua, al siguiente día comieron del fruto de la tierra prometida, y entonces al siguiente día cesó de caer el maná. Y allí en adelante comieron del fruto de la tierra prometida, mostrando así su obediencia como mediador del pacto sobre el cual Dios lo había establecido en su pueblo. Entonces, estas realidades narradas en Josué claramente nos indican que Josué está actuando como mediador del pacto. Y eso está claramente explicado en Josué capítulo 5, versículos 8, 11 hasta el 12. En el monte Ebal, en este monte algo interesante sucedió. Yahvé presentó a Josué ante su pueblo, al igual que hizo con Moisés, pero en caso de Moisés en el monte Sinaí. Los montes en la Biblia son siempre lugares de revelación. No hay tiempo para hablar de eso, pero eso está bien establecido. Digamos lo siguiente: sin duda, Josué, cuyo nombre significa Yahvé salva, tiene el mismo nombre que Jesús en el Nuevo Testamento. Su nombre anterior era Oseas, ¿verdad? Pero Moisés le cambió el nombre a Yoshua o Yehoshua, que significa Jehová es salvación. De ahí viene el castellano Josué. El nombre mismo de Josué ya le dice que es un mediador que tipifica a Cristo. Y así podemos ver que este mediador que tipificaba a Cristo condujo a su pueblo a tomar posesión de esta herencia perpetua. Y sabemos que perpetua no significa eterna. Y de la misma manera, Dios el Padre Celestial, a su debido tiempo, envió a Jesucristo, su Hijo, y dijo que se le ponga por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Y Jesús está conduciendo a su pueblo hoy como mediador, como redentor, como salvador, como Señor, hasta que un día Cristo descienda otra vez y todo su pueblo con Él puedan tomar posesión del cielo nuevo y tierra nueva, donde vivirá todo creyente en Cristo Jesús para siempre, por toda la eternidad, en la propia presencia de Dios. Ahí podemos ver a Cristo tipificado en Josué. Los actos que Dios mandó a realizar a Josué dan testimonio que él era mediador. Por ejemplo, en este famoso pasaje de Josué capítulo 8, vamos a leer lo siguiente. En el versículo 32 dice: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Y luego dice en el versículo 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley.
No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué aquí no solamente está como mediador del pacto, como mediador del pacto les entrega otra vez la ley a su pueblo, la ley que ya estaba escrita. Él no tiene nueva revelación. Y en el mismo sentido, aquí tipifica a un profeta que le predica al pueblo de Dios la palabra escrita de Dios. Entonces podemos ver que en Josué, Cristo está tipificado como rey, mediador y profeta. Entonces es importante darse cuenta de eso en el libro de Josué. Cuando Josué en su tiempo completa la conquista, él mismo fue encargado por Dios para repartir la tierra prometida, la herencia prometida en el pacto abrahámico, a Isaac y a Jacob. Josué actuó en todo este proceso como mediador del pacto y de la promesa de Dios para con su pueblo. Y eso está escrito en Josué capítulo 11, versículo 21 al 23. Como mediador del pacto, Josué, al acercarse al final de su vida, reconfirmó el pacto, como lo hizo Moisés también en el desierto. Y entonces dice que después que él reconfirme este pacto, ya en posesión de gran parte de la tierra, hubo paz. La promesa de bienestar en la tierra estaba indisolublemente unida o anclada a la obediencia pactual por parte del pueblo. El propósito central de Dios al darles la tierra prometida a los israelitas fue para que vivan allí gozando de la presencia de Dios, no solamente comiendo y bebiendo, gozando de la presencia de Dios, sirviéndole a Él mediante el conocimiento de su palabra y el reconocimiento de su bondad, de su protección, de su majestad, a quien debían obedecer para alcanzar la felicidad plena en la tierra de la promesa del pacto. Y en capítulo 23 claramente se menciona esto, en los versículos 11 hasta el 16. Dice así, voy a leer los versículos 14. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado ninguna de las palabras de las buenas promesas que Jehová vuestro Dios ha hecho para vosotros. Todas os han acontecido. No ha fallado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, noten esto, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que los ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Josué, aquí en Siquem, como Moisés en el Sinaí, renueva una vez más el pacto entre Yahvé, Dios, y el pueblo de Israel, representado por los ancianos de Israel, por sus principales jueces y oficiales, según el capítulo 24, versículo 1. Entonces vemos que una vez más, Josué estaba consciente de la vulnerabilidad del bienestar espiritual y material al margen de la obediencia de Dios. Cuando el creyente se coloca al margen de la obediencia de Dios, se hace completamente vulnerable a ser desheredado de las promesas de Dios. La esencia de este pacto es clara. Servir a Dios significa obedecer y adorar en pureza, fidelidad solamente a Dios. La pureza de la adoración es un tema central que evidencia, mejor dicho, es una conducta central que evidencia amor por Dios, fidelidad por Dios. Aunque vivimos en una etapa hoy en que la gente quiere adorar a Dios como le dé la gana. Pero esto no es así, según la palabra de Dios. La pureza de la adoración tiene que mantenerse. Y esa es la esencia de lo que Josué le está diciendo a Dios aquí. Cuídense de servir. Aquí la palabra servir se puede traducir como adorar también. Adorar solamente a Dios. Si quieren tener bienestar espiritual, mantengan pura la doctrina y la adoración.
porque de eso depende la totalidad del bienestar. Entonces, el pueblo dice que respondió así. Cuando Josué les dice, miren, ustedes no van a acatar lo que Dios dice de ustedes. Capítulo 24, versículo 22. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Esta palabra servirle, si la traducimos en forma directa del hebreo, debe decir para adorarle, como siervos. Ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Escribió Josué estas palabras, y estas son las únicas palabras de Josué que se añaden al canon bíblico como revelación directa de Dios. Escribió estas palabras así en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Esto nos hace recordar el Nuevo Testamento. Si los hijos de Dios callaren, si no hubiera más gente para servirle a Dios, de estas piedras Dios levantará hijos a Abraham, dijo Jesucristo. Hermanos, Josué nos muestra que Dios es un Dios soberano, es rey de toda la creación, de todo el cosmos, y al mismo tiempo es un Dios grandemente fiel. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Al mismo tiempo, ese Dios fiel demanda fidelidad de su pueblo a su palabra. La pureza de la adoración, la pureza de doctrina, son tan importantes como evidencias conductuales de nuestra adoración a Dios y de nuestro servicio a Dios. ¿Cómo se ve Cristo en esa narrativa? Dirigiendo a su pueblo a la victoria. Fue una victoria temporal. Hoy Cristo está dirigiendo a su pueblo, según el libro de Hebreos, capítulo 12, está dirigiendo a su pueblo hacia la victoria final y eterna, a un lugar que él mismo prometió que se fue a preparar, que nos ha dejado su Espíritu Santo, pero nos está conduciendo Cristo, mediante su Espíritu, en esta larga marcha hacia la patria celestial que él ha preparado para nosotros, donde nunca más habrá mal, donde nunca más habrá que combatir. El mal no será parte jamás de esta creación en ese cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, que el Señor bendiga esta exposición de Josué y que hayamos aprendido algo acerca de cómo ver a Dios en sus escritos, en estos libros históricos, y cómo Cristo ya estaba tipificado también en esta narrativa histórica de Josué. Bendiciones, hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes. Muchas gracias, Pastor Alonso Ramírez. Nos emociona mucho cada vez que podemos escuchar acerca de cómo Cristo está presente en toda la Escritura y ver a Josué como tipo de Cristo, sin duda nos llena de esperanza saber que lo que espera al final es victoria y poder disfrutar de esa herencia eterna. Amén. Así que estamos muy agradecidos con su exposición. No sé si Rudy y Aarón quieren mencionar algo más antes de dejarle ir. Muchas gracias. Gracias, Rudy. hermano. No, sí, es buenísimo siempre apreciar a Cristo presente en cada una de la parte de la Escritura y recordar que Él pelea, que Él es el soberano, que Él está llevando a su pueblo. Es maravilloso esa certeza, esa seguridad que Él nos promete. Entonces, gracias, pastor. Gracias, pastor, por recordarnos esas verdades. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Gracias por la invitación.
Sí, Pues, yo quiero decir lo mismo. Gracias. No hay tanto más para decir. Es como siempre la idea de ver Cristo desde la primera página de las Escrituras. Hemos tenido la experiencia de gente tratando de dividir las Escrituras y que podamos disfrutar de Josué así, apuntando a Cristo y diciendo que hay una promesa y es Dios cumpliendo la promesa. Siempre es un Dios soberano. No es lo que el hombre está haciendo, es Dios siendo fiel, y eso me alegra escuchar siempre. Me da fortaleza, porque no es en mi obra, es en la obra de Cristo, en la obra de nuestro Dios. Entonces, buenísimo. Gracias, Alonso. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga y saludos a todos ustedes. Nos vemos el 26. Así es. 26 en la gracias, noche. gracias, porque podemos contar con usted para ese día. Hasta luego. Gracias. Adiós. Entonces ya tenemos los libros listos. Josué va a poner algunos libros allí para que veamos los libros de hoy en día. Ya hemos elegido 5 personas que han ganado y tiene que hacer lo mismo de ayer. Tiene que decir, aquí estoy. No es cualquier persona que dice, aquí estoy. Ya tenemos el hermano de Josué diciendo, ya, aquí estoy. Pero no, tiene que responder a su nombre. Y estamos tratando de fijar en YouTube, en Facebook y también en la página de Soldados de Jesucristo. Entonces, mire, otra vez, yo voy a tratar de decir los nombres de lugares y personas. Lo siento, perdóname por favor si voy a matar su nombre con mi acento gringo. Entonces, aquí vamos. César Elías Vilches, desde Chulucanas, Piura, Perú. Es el primero que ganó el libro que estaba ahí acerca de la confesión de fe de Westminster. Es un estudio de G.I. Williamson que él hizo para que alguien pueda estudiar más profundamente, y ese libro fue traducido por nuestro hermano Alonso Ramírez. Y el siguiente ganador al siguiente libro, que es, ¿puedo mostrar el siguiente libro? Es Solo en Cristo, de Sinclair Ferguson. Es acerca de la idea que cómo vivimos en vista de Cristo siendo la única manera de salvación. Cambia toda la manera que vivimos como en la vida cristiana. Y el siguiente ganador es Edison Torres Rodríguez, de Puerto Rico. Edison Torres Rodríguez, de Puerto Rico. No sé si ya tenemos, aquí estoy, o sí, de los otros dos. El siguiente ganador de este... Tenemos aquí estoy de César Elías Vilches. Ok, él ganó, y también estamos esperando por Edison Torres Rodríguez. El siguiente ganador de este libro de Sugel Michelin, El Cuerpo de Cristo, hace unos 2-3 días, sí, estábamos hablando acerca de la importancia de ser miembro de una iglesia local. Queremos animarles a ser miembros de iglesias locales. Este libro está escrito por Sugel y es buenísimo. Y el ganador es Alexis Aguirre Mendoza, desde Pirique, Santiago de Chile. Pirique, Santiago de Chile. El siguiente libro, solo hay 2 más, hermanos. Tiene que responder, pero si no gane, hay siguientes personas. Es otro libro de Sinclair Ferguson. Sinclair es uno de mis favoritos predicadores, hasta que uno de mis niños tiene su nombre, Sinclair. Y este libro es acerca de la lucha entre, la lucha entre legalismo y antinomianismo. Es la idea de, a veces caemos a diferentes lugares en esa idea. Es él tratando de ver a Cristo completamente
como un centro entre ese debate. Entonces el ganador o la ganadora es Catherine Vanessa San Pedro Caicedo de Ecuador. Voy a tratar eso otra vez. ¿Ves? Catherine Vanessa San Pedro Caicedo desde Ecuador. Aarón, tenemos Sí. a Alexis ahí. Alexis, Ya Aguirre. Alexis ganó. Todavía estamos esperando Edison. Si no escuchamos nada de Edison, tenemos que seguir adelante. Ok, Y aquí nos tenemos pendientes a Edison y Ya, Catherine. Catherine. Catherine, sí. Ok, Catherine. listo. Y el último o la última persona que ganó el siguiente libro, que es El Espíritu Santo de Jeffrey Thomas. Ese libro, otro libro buenísimo. Hoy en día hay bastante confusión acerca del Espíritu Santo y este libro es muy profundo y ayuda bastante a entender el rol del Espíritu Santo. Es de Jeffrey Thomas, otra persona de Inglaterra, y también el mentor de uno de mis favoritos maestros en RTS, el otro Thomas, Derek Thomas. Entonces, este libro ganó Diana Guadalupe Cruz desde Puebla, México. Desde Puebla, México. Diana Guadalupe Cruz. Entonces tenemos tres y que le Tres vamos que a estamos esperando. Edison, Catherine y Diana. Catherine y Diana. Vamos a ver, Edison a la una. Edison Torres Rodríguez, Diana Guadalupe Cruz, Catherine Vanessa San Pedro Caicedo. Y de Diana Ecuador. Guadalupe Cruz ya dijo: aquí estoy en la página Ok. de soldados. Perfecto. Hermana perfecto. mexicana ganó su libro. Ok, ya hemos dado como 30 y pico segundos o más para el Edison Torres. Entonces voy al siguiente. ¿Está bien? Vamos. Ok, el siguiente ganador es Rocío Esteves de Uruguay. ¿De Uruguay o uruguayo? De Uruguay. Uruguay. No sé. Vamos a Rocío ver. Esteves, de Uruguay. Rocío Esteves de Uruguay. Entonces, Y solo no nos hemos queda, escuchado de Catherine. De ¿va? Catherine. no hemos escuchado de Catherine todavía. No sé si está en la página de soldados, tal vez. No está. Ok. Entonces, el siguiente ganador que vamos con, esta persona estaba viéndonos de YouTube, Nelson Jiménez, desde Tegucigalpa, Honduras. Nelson Jiménez. Desde Recordemos que Tegucigalpa. de YouTube tarda un poquito, entonces vamos a darle un poco de tiempo. Entonces tenemos a dos, ¿verdad? Diana, no, Diana ya estuvo. Ya estuvo. Nelson, Edison, Nelson. No, él ya no. Edison ya perdió su turno. Ok. Sería Catherine y Nelson. Sí, y Rocío. Aquí Esteves. está Nelson. Oh, no, perdón. Nelson Aquí está. Jiménez. Ahí está. Nelson ganó Jiménez. uno. Nelson. Entonces Entonces, estamos falta esperando uno. para Rocío Esteves. Rocío. Rocío Esteves. No hemos escuchado nada. Esperemos un Entonces momento. voy al siguiente. Otro de YouTube es Edward Romero Ortiz de República Dominicana. Vamos a ver si Edward le gana a Rocío. ¿Quién va a ganar primero? Y en eso, hermanos, podemos seguir platicando. Mañana en la noche tenemos nuestro hermano de Chile que está viviendo en Edimburgo, ¿va? El Israel Guerrero, que va a estar con nosotros enseñando. Josué, ¿usted tiene el título de lo que él va a hacer ahí? Sí, A su mano. lo que a él le corresponde es Cristo en los libros poéticos. Sin embargo, él lo lleva desde la perspectiva de la hermosura de Cristo y cómo esta fue percibida desde uno de los puritanos.
Sí, buenísimo. Entonces es parte histórico, algo de historia, que es buenísimo ver que no somos viviendo solo en esta época la iglesia, pero la iglesia tiene un buen trasfondo y también al mismo tiempo viendo cómo esa gente usaron la Biblia en esa época. Y ojalá, y pienso yo que va a ser bastante ayuda para nosotros el día de mañana en la noche. ¿No tenemos respuesta? No tenemos ni a Rocío. Bueno, no logro verla acá. Rocío y Eduardo Romero no. Entonces vamos al siguiente. Es Jesús Leal de La Serena, Chile. Jesús Leal, hasta Chile se nos va este libro. Vamos a ver. Entonces, algo que queremos decir para mañana. Otra vez vamos a tener otro pastor. Lo que estamos tratando de hacer es mostrar buenas obras en diferentes lugares, ¿va? Que hay iglesias siendo plantadas. Una de las cosas que queremos ver en esta conferencia es animar a la gente a ver la importancia de la fundación de iglesias. Fundando iglesias que van a predicar el evangelio es tan importante. Queremos ver iglesias creciendo. No solamente en número, pero en profundidad. Entonces es algo que estamos tratando de hacer y mostrar diferentes videos de diferentes lugares cada noche. Y mañana tenemos a alguien de Colombia y alguien de Ecuador que todavía van a darnos un poco de su iglesia. Sí. ¿Me podría regalar el nombre? Edward. De Jesús Leal de La Serena, Chile. Había Edward. ¿Había un Edward? Edward Romero Ortiz, de República de Dominicana. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo que podemos hacer es, yo traté de comunicarme con la gente de ayer en la noche que ganaron, pero de Facebook, de nuestra página, no me dejo enviarles mensajes directos. Entonces, si usted ganó por Facebook, por favor, envíanos un mensaje a través de Facebook, o si ganó a través de YouTube, envíanos por favor su correo electrónico, o nosotros podemos enviar el día mañana y podemos estar en comunicación para darles su libro. Entonces, gracias por ser parte de la rifa el día de hoy. Ojalá que mañana otras personas van a ganar, ¿va? Entonces, vamos a hacer 5 más libros mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por estar.